Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, hay alrededor de, ¿cuántos en la sala? A ver, perdón, sí, me dan sí, unos 10 segundos. Nuevamente, una vez más, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está, ¿Qué tal, doctor ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué Buenas tal? tardes, ingeniero. Todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Seguro preparándose para el partido, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, Buenas. Ok, optimistas para el partido, doctor. ok, muy bien, muy bien. Bueno, estamos con nuevo presidente también, ¿no? Sí, Eso es lo doctor. Qué bueno. mejor de todo. Exacto. A ver, vamos a ver cómo nos va. Hay alrededor de 25, a ver cuántos tengo ahí. Sí, hay 27, sí, en sala, 28. Así que vamos a iniciar nuestra clase. Son exactamente las 6:01. Así que seguramente ya sus compañeros se van integrando. Un poco para, digamos, en resumir lo que estuvimos haciendo o estuvimos discutiendo la clase pasada, ¿sí? En relación al aforador Parchal, ¿sí? A ver, me dan 30 segundos. A ver, aquí tengo vamos a ver. Entonces, ok, ¿sí? Correcto. Sí, hay 35, 34, muy bien. Sí, comprendo la situación de hoy. Así que, de todas maneras, vamos a iniciar. Bien, entonces les decía que vamos a hacer un resumen. Sí, estuvimos hablando sobre el aforador Parchal, algunas características. Así que, digamos, vamos a pasar esto rápido. Esto lo habíamos visto, la competencia también, el contenido, el tipo de estructuras hidráulicas que nos permiten medir, digamos, el caudal, ¿correcto? El aforador, el medidor Parchal, el RBC, llamado también de garganta corta, ¿no? Y el RBC de garganta larga, ¿no? El medidor sin cuello, ¿sí? El medidor de orificios, los vertederos, etcétera, ¿no? Y habíamos dicho que el medidor Parchal obviamente fue desarrollado por Ralph Parchal, ¿sí? Que, bueno, profesor de la Universidad del Estado de Colorado, ¿sí? Comenzó a trabajar a partir del año 1915, 1916 aproximadamente, ¿sí? Y propuso una estructura muy interesante que fue utilizada y sigue siendo utilizada en muchas partes del mundo, ¿sí? Con algunas, obviamente, desventajas, como la vamos a mencionar al final. Ventajas y desventajas también, obviamente. Hemos dicho que es una estructura que nos permite medir la cantidad de agua que pasa por una sección del canal. Aquí en el país tenemos mucha experiencia, digamos, hay muchos aforadores Parchal RBC, entiendo que los RBCs tenemos en mayor cantidad. Y habíamos dicho que, digamos, se compone de tres, digamos, o tres secciones importantes, ¿sí? Tenemos la sección convergente, la garganta y tres componentes, ¿correcto? La sección convergente, ¿sí? Que es digamos, se localiza ante la garganta, obviamente, la garganta, ¿sí? Y la sección divergente, ¿sí? Antes de la sección convergente es posible tener también una transición, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y bueno, este es en general, lo vamos a ver en otras figuras también, el aforador Parchal, ¿sí? Ustedes lo conocen, esta es la zona de la garganta, ¿sí? Aquí tenemos la transición, obviamente, la sección, miren, estoy señalando con el cursor, esta es la sección de, digamos, convergente, ¿correcto? Sí, la sección comienza a disminuir, en consecuencia se crea una condición de flujo, el agua se remansa, ¿sí? Y hay digamos, en este punto donde inicia obviamente la garganta, hay una sección de control que nos permite establecer obviamente esos cambios o el cambio del flujo, digamos, de un flujo lento, ¿sí? De un flujo lento a un flujo rápido, ¿correcto? De, digamos, un tirante alto a un tirante bajo, de velocidades menores a velocidades mayores, ¿correcto? Y
hay algunas características que hay que considerar que el flujo de aproximación, el flujo que se acerca debe ser lo más uniforme posible, ¿ya? ¿Correcto? Bueno, y aquí tenemos esta, digamos, es la garganta, obviamente la sección convergente tiene el fondo horizontal, ¿sí? Y obviamente hay una disminución de la pendiente en la sección de la garganta, ¿sí? En la sección de la garganta, y luego, obviamente, comienza a ascender ya digamos, en la sección, digamos, divergente, que es la salida, ¿correcto? En esta sección divergente. Muy bien, entonces una vez más el fondo es horizontal, el ancho va disminuyendo, obviamente en la garganta el piso vuelve a bajar, obviamente al terminar otra pendiente, para terminar en otra pendiente ascendente, hemos dicho, ¿no? Ascendente en la sección divergente, en esta sección divergente, ¿ya? En esta sección divergente. Y la sección divergente se inclina obviamente a una elevación final un poquito menor, obviamente, que, digamos, el fondo del canal, ¿sí? Y esta es aquí tenemos al profesor Ralph Parchal, ¿sí? En el estado de Colorado, haciendo sus pruebas. Este es un aforador muy pequeño, obviamente. Si ustedes ven aquí la garganta, aguas arriba de la zona o la sección convergente, ¿sí? Y aguas abajo, obviamente, aquí tenemos la sección, digamos, divergente, ¿correcto? Entonces hay un cambio, obviamente, de las características del flujo. Si se generan esas características, hemos dicho que en la sección de control se da, digamos, o hay una condición de flujo crítico, ¿correcto? Un equilibrio entre las fuerzas de gravedad y las fuerzas de inercia, ¿correcto? Entonces, el principio de funcionamiento de la presencia de flujo crítico, una vez más, la sección de control que nos permite establecer, obviamente, ese cambio de flujo, de un flujo, digamos, quieto o lento a un flujo, digamos, o de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico, ¿correcto? ¿Sí? Y se localiza obviamente al final de la zona convergente, aguas arriba de la garganta, es decir, aquí, ¿no? Aquí termina, digamos, la garganta, el flujo en esta dirección. Entonces, esta es la sección de control, justo aquí se dan esas condiciones, ese equilibrio de la fuerza de inercia y la fuerza gravitacional, es decir, un flujo crítico, y esta sección de control nos permite establecer obviamente ese cambio de flujo subcrítico, aguas arriba de la garganta, a flujo supercrítico, aguas abajo, ¿correcto? Muy bien, entonces la estructura tiene una vez más tanques de reposo, eso para medir, en algunos casos obviamente, o bueno, se recomienda que tengan, digamos, esos tanques o pozas de aquietamiento para medir el nivel del agua, digamos, digamos en este caso, en la sección convergente. ¿Estamos de acuerdo? Si es, obviamente la descarga es libre, si el aforador descarga o tiene digamos, un comportamiento de descarga ahogada, obviamente necesitamos medir dos niveles como lo vamos a ver más adelante, es decir, un H sub E, cerca al extremo inferior de la garganta. Entonces, eso se puede colocar a los lados de la estructura y obviamente se puede comunicar con un tubito, como lo vamos a ver, por ahí tengo una figurita, hay un tubito, háganse cuenta que esta es la pared vertical, ¿sí? Entonces, se hace hay un tubito, la poza de aquietamiento está al lado y por ese tubo obviamente ingresa el agua y podemos medir, obviamente, sin tener ningún inconveniente en relación a la variación de los niveles ya en esa poza de aquietamiento, como le llaman, ¿no? Bien, entonces, digamos, al reducirse la sección, obviamente obliga a que el agua, digamos, se remanse, ¿correcto? Aguas arriba, ¿sí? Y volver a caer hasta que la elevación que se tenía sin la presencia, digamos, del aforador, aguas abajo. O, digamos, ese remanso, ¿sí? Va a tener una incidencia y después vamos a ver más adelante cuál es lo recomendable, digamos, aguas arriba, digamos, del aforador, donde se va a instalar un aforador parcial, aguas arriba, digamos, hay algunos criterios dependiendo del ancho, digamos, de la garganta, ¿sí? Entonces, bien, habíamos visto un videíto por ahí, de repente la discusión era porque en ese video, recuerdan que mostraba, había una curvatura, ¿correcto? Entonces hay que ver, en realidad hay que estar en campo y decir cuál es la distancia del aforador parcial a dónde se localiza esa curvatura. Más adelante lo vamos a acotar, se recomienda que, digamos, a una distancia, digamos, o una distancia a una distancia considerable no debe haber ninguna curvatura, no debe haber ninguna perturbación. En lo posible, digamos, el tramo debe ser recto. Más adelante lo vamos a puntualizar esa parte. Muy bien, entonces, fíjense, habíamos dicho, fíjense que después de muchos experimentos, sí, esto, digamos, en los Estados Unidos, en distintas partes del mundo, ¿correcto? Llegaron a determinar que para una descarga libre, esta ecuación fundamental, ¿sí? Y sabemos que hay
una serie de medidas, hay más de 22, 25 medidas de aforadores parche, o sea, ya hay medición, o sea, ya sus características están definidas, ¿no? Y incluso estos coeficientes de descarga y estos valores, perdón, este coeficiente C, perdón, sí, este coeficiente C, y también este exponente n, ¿no? Como lo vamos a ver en la siguiente tabla. A ver, la siguiente, en esta tabla, ¿no? Acá, ¿sí? Valores de C y n, ¿ya? Vamos a ver, ya llegamos ahí, ¿sí? Entonces, estos valores, tanto C y N, digamos, son empíricos, pero son constantes conocidas y dependen, obviamente, del tamaño del aforador parcha, ¿sí? Entonces, si conocemos, obviamente, para los distintos anchos, digamos, digamos, para los distintos tamaños del parchar, de ese parchal, entonces es fácil establecer una ecuación para, digamos, calcular el caudal en función solamente de H sub A. Es decir, para descarga libre basta, digamos, medir la profundidad del flujo aguas arriba, justo a 2/3 de esa longitud, digamos, de la sección convergente, y podemos, digamos, calcular este valor de Q. Más adelante vamos a hablar una vez más de ese 2/3, ¿sí? Y, digamos, una sugerencia, una propuesta que hizo también, digamos, el Servicio de Conservación de Suelos, los Estados Unidos, en su primer manual, creo, primera o segunda edición, versión, el año 1967, establece también que ese 2/3, digamos, o para aforadores, digamos, de 10 y 50 pies, como comentó Walter Campos Díaz, que está ahí presente, correcto, la clase pasada, ¿sí? Y obviamente después vamos a discutir esa parte también, quién es más conservador y quién es menos conservador, ¿ya? Para definir esa distancia donde se va, digamos, realizar esta medición de H sub A. Bien, ambos valores empíricos, una vez más, son conocidos. Muy bien, entonces el ancho de la garganta determina el tamaño del canal. Entonces se han desarrollado más de 22, bueno, un total de 22 tamaños, digamos, tamaños estándar del parcha, ¿sí? Y que cubren rangos, obviamente, desde 1 litro hasta 85 metros cúbicos por segundo, aproximadamente, ¿ya? 85, 90, digamos, metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces, los aforadores que se probaron tienen medidas establecidas ya están establecidas, ¿sí? Entonces, cualquiera, ustedes lo saben, que quiera construir un aforador parcial, es mejor o es recomendable, también es una, digamos, una acotación importante, es recomendable regirse a esas mediciones que ya existen, a esos tamaños estándares que existen. Porque cuando creamos un nuevo tamaño, digamos, podemos tener problemas, digamos, en la medición, digamos, o en el cálculo de la descarga al final, ¿sí? En el cálculo de la descarga. Si actualmente, digamos, para descarga libre, digamos, el error, digamos, en la medición, en la precisión, en estimar el caudal, está entre más o menos 2-3% para descarga libre, para descarga ahogada está entre más o menos 5%. Si es que nosotros, digamos, no adaptamos o digamos, no utilizamos esas medidas estándares y creamos otras, digamos, medidas que podemos hacerlas definitivamente, podríamos tener problemas. Sin embargo, eso no indica que no podemos hacerlo. Hay que probarlo, hay que estudiarlo, hay que investigar otro tipo de tamaños, ¿sí? Que no estén considerados dentro de estas tablas. Entonces, una vez más, hay dos tipos de flujo, digamos, que pueden ocurrir en el aforador. A descarga libre, y esta es otra recomendación. Fíjense, esta es una recomendación importante. Es deseable que el aforador trabaje libre, ¿ya? Porque es muy complicado hacer, digamos, calibraciones de campo con flujo sumergido. Normalmente para flujo sumergido, la calibración es analítica con ecuaciones, etcétera. ¿Ya? Es más complicado cuando es sumergido, ¿sí? Entonces, y el error también es más grande en la estimación, digamos, de la descarga, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos la descarga libre del aforador parcial, es muy sencillo, solo necesitamos conocer H sub A, ¿sí? Aguas arriba, H sub A. De eso estuvimos hablando para determinar el caudal. Para flujo sumergido se requiere adicionalmente calcular SH sub B. ¿Para qué? Para determinar el porcentaje de sumergencia. Ese porcentaje de sumergencia, ¿sí? Que no es otra cosa, la sumergencia igual a SH sub B entre H sub A. El tirante, aguas abajo, entre el tirante aguas arriba, ¿correcto?
¿sí? Y hay algunas tablas para establecer, digamos, los límites máximos permitidos de acuerdo al ancho de la garganta, ¿sí? Digamos, establecer esos límites de sumergencia, 50, 70, etcétera. ¿Ya? Bien. De un rato voy a pasar a responder las preguntas que están en el chat, imagino. Entonces, el punto de H sub A está ubicado en la entrada del canal, a 2/3 de la longitud de la sección convergente, desde la cresta del canal, ¿sí? Y el punto H sub B se encuentra, digamos, cerca del extremo inferior de la garganta lateral, ¿sí? Es decir, acá, ¿sí? Acá. Este es H sub B, cerca, digamos, al extremo inferior de la garganta. Acuérdense que de este punto a este punto es la garganta, ¿sí? Y el H sub A se mide a 2/3 de la longitud de la sección convergente. Sin embargo, en su manual, digamos, en el manual del año 1967, aproximadamente, en segunda versión, creo, en el manual de medición del agua del Servicio de Conservación de Suelos, propone que para, digamos, anchos de garganta, entre 10 pies, ¿sí? Lo que nos comentaba, digamos, Walter la vez pasada, y 50 pies, 50 pies, esto es pies, perdón, estamos, 50 pies, ¿sí? Esa, digamos, esa distancia, ¿sí? Donde se necesitaría medir H sub A es 2/3, ¿correcto? De el ancho de la garganta dividido entre 2 más 4. Sin embargo, este 2/3 de, digamos, de A, que es o de la longitud, voy a colocar aquí de la longitud, en este caso la longitud de la sección convergente, es más conservador, ¿sí? Vamos a suponer que tengo digamos, un ancho de, ¿cuánto? Vamos a suponer 6 metros, ¿sí? 6 metros, que más o menos es 20 pies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 20 pies, por ejemplo, ¿sí? 20 pies. 2 por 3, 6, ¿sí? Más o menos 6, 6.5, 6, ¿sí? Aproximadamente de ancho. Entonces utilizo esta formulita. ¿Cuánto me va a dar este valor? 2/3, por ejemplo, de 20. Esto me va a dar aproximadamente 20, 40, entre 3 es 13.3 aproximadamente, ¿sí? Y si lo calculo con esta fórmula, 2/3 de, digamos, 20 entre 2 más 4, esto me va a dar aproximadamente ¿cuánto? Eso es como 9 punto, son, a ver, 10, 14, es 28 entre 3, más o menos 9.3, ¿no? 9.3. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este criterio. Si bien es cierto, se propone dentro de, digamos, los trabajos que ellos hicieron, de las investigaciones, pero sería bueno nosotros probar esta, digamos, ecuación, ¿no? Ustedes ven, entonces esta nos permite medir, esta formulita de 2/3, ¿sí? Nos permite medir el tirante unos metros más, ¿sí? Aguas arriba, ¿correcto? ¿Sí? Unos metros más aguas arriba. Muy bien. Se produce un salto hidráulico aguas abajo del canal para condiciones de flujo libre, y a medida que el canal, obviamente, que se sumerge, el salto hidráulico disminuye y finalmente desaparece, ¿sí? Y ahí podemos, incluso el nivel aguas abajo puede ser, digamos, o la sumergencia, digamos, el nivel aguas abajo, o la descarga, digamos, sumergida, puede, digamos, contribuir a errores significativos en digamos, la estimación del tirante y en consecuencia en la estimación del caudal. ¿De acuerdo? H sub A y H sub B se miden a partir de la cresta. Vamos a ver acá, sí, decíamos la vez pasada algunas partes, creo que tengo mayor detalle en una diapositiva, ¿sí? Pero así, en forma breve, esto es la longitud, A es la longitud de la sección convergente, ¿sí? Este W es el ancho de la garganta. Este valor de C es el ancho de la sección divergente, ¿sí? Tenemos también una longitud de la sección divergente, en este caso G. Bueno, aquí se ve la sumergencia, ¿no? Superficie de agua, aguas abajo, o la superficie del agua aguas abajo.
¿sí? Aquí podemos mostrar el perfil también, habíamos dicho este D, que es el ancho en la sección convergente a la entrada, ¿sí? Antes de iniciar esa disminución, ¿sí? Tenemos aquí una pendiente, habíamos dicho que en la transición hay una pendiente positiva, es decir, ascendente, y en la zona, una vez más, disculpe, en la sección divergente, en la sección convergente, es horizontal, y obviamente hay una disminución de la pendiente, ¿sí? En la garganta, si una disminución estaba ascendiendo hasta alcanzar la zona, digamos, divergente, ¿sí? Hay algunos criterios más, digamos, de diseño que son, digamos, mucho más, digamos, estrictos o que son mucho más, digamos, característicos de, de este tipo de estructuras que no está, digamos, dentro de un curso de esta, o dentro de los objetivos, ¿sí? Para detallar más o entrar al diseño, ¿ya? Bien, entonces fíjense, aquí ustedes pueden observar, miren, esta es una vista de planta que tiene, aquí tienen la garganta, ¿sí? Correcto, aquí está la garganta, tenemos la sección convergente, aquí está esta transición, bueno, este es el canal, fíjense, y es, digamos, esta transición es importante para generar las condiciones de flujo, digamos, que nosotros necesitamos para, digamos, tener una buena estimación del tirante en la sección convergente. ¿De acuerdo? Bien. Aquí en la salida tenemos, una vez más, esta es la sección divergente. Fíjense acá, estas son las pozas, ¿sí? Donde aquí se estima HDA, hemos dicho, y aquí HDB. HDB cuando la descarga es sumergida. Si no, para descarga libre, basta con HDA nada más, ¿no? Aquí tienen un perfil, fíjense, el fondo, ¿sí? En la sección, en la transición, ¿están de acuerdo? En la transición hay una, digamos, un incremento, ¿sí? De la pendiente, ¿sí? Y en la sección convergente es horizontal, ¿están de acuerdo conmigo? Y en la garganta comienza a descender la pendiente, desciende la pendiente y obviamente comienza a subir a partir de la sección divergente hasta encontrar o estar casi a nivel del fondo del canal, aguas abajo, ¿de acuerdo? Aquí están estas dos positas, ¿no? Algunos prefieren directo colocar la regla, ¿no? Colocar la regla o el ignímetro, ¿sí? Pero es recomendable tener estas posas, ¿sí? Estos positos, ¿no? ¿Sí? Para tener una mayor precisión, ¿sí? Esto es para HDA en la medición del tirante, ¿no? Y esto es para HDB, ¿no? ¿Sí? Bien. Esta diapositiva nos explica con más detalle sí, las partes, los componentes del aforador Parcher. Este D, que es el ancho de la sección convergente, ya lo hemos explicado. Este valor de A, que es, hemos dicho, la longitud de las paredes de la sección convergente. Este W, ya sabemos que es el ancho de la garganta. ¿Sí? Este H es la longitud de las paredes de la sección divergente. Este C es, digamos, el ancho de la salida. Aquí tenemos A, ¿correcto? A es la ubicación del punto de medición H de A, ¿sí? Y hemos dicho que es 2/3 de A, ¿no? Con la precisión de que para, digamos, anchos de 50, perdón, de 10 a 50 pies, sí se propone, pero eso, una vez más, hay que chequear que también, si nosotros utilizamos esa fórmula, que también podemos medir el tirante. Y eso hay que corroborarlo en campo con aforos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta 2/3 de A me da una longitud mucho mayor que, digamos, si utilizo esta de 2/3, el ancho dividido entre 2 más 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? En consecuencia, si yo utilizo esta fórmula que ustedes ven, que estoy señalándola con el cursor, probablemente el valor H sub A lo debo medir a esta altura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero hay que evaluarlo una vez en campo que también puedo evaluar, calcular esos tirantes.
¿De acuerdo? Que no me generen problemas en la estimación o errores en la estimación de la descarga. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Milton, Eduardo, Chuculín, René, Torrealba, Eduardo Luis y Anet. Sí, bien. ¿Cuántos tenemos? Ah, muy bien. A pesar del partido, ya hay 90. Bien, llegamos a los 100 en breve. Bien, entonces, no se preocupen que 7:30, hasta las 7:30 deberíamos terminar para que vayan tranquilamente a ver su partido. Ok, entonces seguimos. La cresta, obviamente hemos dicho que aquí se localiza la sección de control. Sección de control. Aquí es donde, una vez más, de hoy en adelante, ¿ya? En la sección de control, ¿qué se produce? El flujo crítico, ¿ya? Y también deben acordarse que el flujo crítico significa que un equilibrio entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitacionales. Y esta sección de control, ¿qué nos permite? Establecer ese cambio del régimen de flujo, de un flujo subcrítico en esta zona, lento, porque eso es lo que queremos en esta sección convergente, a un flujo, acá en esta zona, a un flujo supercrítico. ¿De acuerdo? A un flujo supercrítico. Muy bien. Además, ¿qué otro componente tenemos aquí? Y hemos visto, B es la longitud de la sección convergente. Bueno, A, ojo, no confundir con B y A. B es la longitud de la sección convergente y A es la longitud de las paredes. Acuérdense que tiene un ángulo, vieron que está inclinado, ¿verdad? O sea, se va reduciendo, ¿sí? ¿Ya? Bien, este valor de E es la profundidad total. Aquí tenemos H sub A, que es el tirante aguas arriba, ¿sí? Este H sub A. Y el H sub B también, ¿no? Aguas abajo, ¿no? Aquí fácil notar para esta figura una descarga libre, ¿de acuerdo? También tenemos acá este valor de K, ¿sí? K, ¿qué cosa es? Es la diferencia de elevación entre la salida y la cresta. Ojo, la cresta, esta cresta, ¿sí? La salida y la cresta, ¿correcto? Este valor de K, ¿sí? Esta diferencia. También tenemos el valor de Y, que es la ordenada en el punto de medición, ¿sí? Acá, esta ordenada en el punto de medición. Y tenemos X, que es la axisa del punto de medición de H sub B también, ¿sí? Entonces tenemos la coordenada X y Y para el punto de medición en la parte inferior de la garganta, ¿sí? Que una vez más lo debemos hacer cuando trabaja el vertedero, o perdón, el aforador a descarga ahogada, ¿correcto? ¿Sí? Bien, estas son las más importantes. Y aquí, fíjense, como les decía, las medidas estándares, ¿sí? Las medidas estándares de los aforadores Parcha. Habíamos dicho que desde los más pequeños, ¿no? Desde los más pequeños, ¿cuánto? 25.4, que es una pulgada. ¿Están de acuerdo? Esto, más o menos, estamos hablando de un tirante de 0.5, 0.6 metros, ¿no? Aguas arriba, hasta 15.24. En este caso, bueno, 15.24 metros, porque está de este punto a este punto, o de este número que ustedes ven, 0.3048, este ancho de garganta, 15.24 está en metros, ¿de acuerdo? 15.24, digamos, de ancho digamos, de garganta, es bastante, ¿no? Es bastante. Bien, entonces, aquí tenemos los valores de A, fíjense. Vamos a suponer que estamos utilizando estas características de este vertedero. ¿Cuánto sería A? 8.83. Sí, estas características con un ancho de garganta de 15.24 metros. Bastante, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 8.83. 8.83 sería el valor, digamos, de A, ¿no? 8. digamos, 23 metros. Y ese 2/3 de A estaría
8.20, ¿cuánto era? 23 por 2 entre 3, estamos hablando, estaría 5, a 5.5 aproximadamente metros, ¿ya? Y si utilizamos esta, digamos, expresión, ¿sí? Fíjense, estamos viendo ahí 15.24, sería 15.24 entre 2 más 4 por 2 entre 3, nos sale 7.74, ¿no? Está por ahí, ¿no? 7.74 y el otro a 8.24 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Si utilizamos esta ecuación, ¿correcto? Si utilizamos esta ecuación, el punto de medición va a estar más cerca, obviamente, a la garganta. Pero no hay mucha diferencia. Ya decía, fíjense, vamos a suponer que estamos utilizando esta, digamos, este ancho de garganta 15.24 metros. Para digamos, este ancho de garganta, tengo ¿cuánto? 8.8392, el valor de A, 8.8392 metros. Este es 8.83. ¿Dónde me diría? Muy bien, si utilizo 2/3 de A, entonces voy a tener, para el primero, voy a tener ¿cuánto? 2/3 de ¿cuánto? De 8.8392, ¿correcto? Y para el otro voy a tener, ¿cuánto? 2/3 de ¿cuánto? De 8.8392 entre 2 más 4. ¿De acuerdo? Entonces, 2 entre 3 es, ya está, por 8.8392. Eso me sale una vez más. Ay, ¿qué estoy diciendo? A ver, 2/3. Es 2/3, ¿no? 2/3. Sí, está bien. 8.8392. Ah, 8.8392 por 2. ¿De acuerdo? Entre 3. Ah, 5.89 acá era. 5.89. No sé de dónde salió 7. Eso es lo que yo decía, 5.89. Y en el otro caso, 8.8392 entre 2 más 4 por 2 entre 3. Poco esto para llamarlos a la reflexión, ¿ya? 5.61. Con esta formulita me sale 5.61, ¿no? Con esta fórmula de acá voy a jalar. ¿Sí? H sub A la tendría que medir a 5.61, ¿no? ¿Ya? Entonces, 5.61, 5.89, yo me aseguro, este es más conservador para tener una mejor medición del tirante. ¿Ya? Pero bueno. Bien. Y fíjense, aquí están los valores de A. Aquí está 5.89, fíjense. Es el valor a 2/3. ¿Esto cuánto es? 2/3 de A. ¿Sí? Tenemos el valor de B, de C, de D, de todas las dimensiones que ustedes ven acá. ¿Sí? Todas las dimensiones. ¿Ya? Bien. Etcétera. ¿Ya? Correcto. Ahora fíjense, los valores de C para la formulita, para esta fórmula, ¿sí? De C y N están en función del ancho de la garganta. Fíjense, este primer grupo corresponde para valores de garganta en milímetros. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Esta es una pulgada. ¿Sí? Una pulgada. ¿Están de acuerdo? 25.40 milímetros. Fíjense, para esta, que es un ancho de garganta pequeño, ¿sí? Fíjense, tengo el valor de C de 0.001352, un N de 1.55 y ya está, ¿correcto? Y así para distintos valores. Para 2.28 milímetros estamos hablando, sí, 2.28 milímetros, estamos hablando de 22.8 centímetros, ¿sí? De ancho digamos, de garganta, este valor, 0.03762 y un valor de 1.53. Si nosotros utilizamos, así de sencillo esto, sí podemos armar nuestra ecuación, ¿no? Esta ecuación, por ejemplo, para la primera, ¿cómo sería? Q va a ser igual a ¿qué? C, ¿cuánto vale? ¿Sí? C vale 0.01352, ¿por cuánto? Por H sub A elevado a, ¿qué? A la 1.55, ¿sí?
Esta ecuación es válida para anchos de garganta de 25 puntos, o de 1 pulgada. Así de sencillo, de 1 pulgada. ¿Ya? Y ya está mi ecuación. Solo voy, mido el tirante H sub A y ya está. Reemplazo mi ecuación y encuentro el caudal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los siguientes valores, ustedes pueden ver, si ya están en, digamos, a ver, ya están, digamos, aquí tenemos, a ver, déjenme ver, ¿sí? Acá, en metros. ¿De acuerdo? Acá en metros, hasta 15.24 metros. De 2.43 a 15.24 metros. Los valores de C y N. Vamos a suponer que tenemos un ancho de garganta de 6. ¿Sí? Aquí está, 6. Entonces, yo digo, para un ancho de garganta de 6.096 metros, mi ecuación de mi aforador, ¿sí? Será igual a ¿cuánto? 1445, que es el valor de C. Déjenme ver. 14.45. ¿Quién? H sub A elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 1.60. Y ya está. Ya está mi ecuación. Con eso voy a campo y mido H sub A. ¿Sí? H sub A. ¿De acuerdo? Bien, después vamos a hablar un poquito cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para hacer una calibración en campo. ¿Ya? ¿Sí? Y por otro lado, la calibración analítica, que es utilizando las ecuaciones, ¿ya? Para descarga libre y descarga sumergida. Muy bien, entonces, dicho ello, ustedes todas las ecuaciones las tienen acá, fíjense, para ancho de garganta, para 0.3048 hasta 15.40, las distintas ecuaciones, ¿no? Ya está. ¿Sí? Las distintas ecuaciones. Aquí en milímetros, desde 25.4 milímetros, 1 pulgada, hasta 228.6 milímetros. Esto es 22.8 centímetros. Sus ecuaciones también. Acá están sus ecuaciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esta es la principal. Pero esto es para, una vez más, descarga libre. ¿Ya? Vamos a ver la de descarga ahogada. Bien, pero antes de ello, vamos a ver cómo analíticamente se desarrolla esta parte. Cómo estimamos el caudal para descarga libre, analíticamente. ¿Ya? Entonces, para esta condición, vamos a ver, por ejemplo, el caudal en un aforador Parchar con un ancho de, o calcule el caudal para un aforador Parchar con un ancho de garganta de 0.3048, es decir, tengo que utilizar esta ecuación, ¿de acuerdo? Esta ecuación. Ya está establecido su valor de C y el valor de N, forma práctica, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí, muy bien, fácil, tenemos el valor del ancho de la garganta, el H sub A, ¿cuánto me dice que es medida? 0.25 metros, correcto. De la tabla, sabemos que C es 0.6909. ¿Dónde está eso? Fácil, acá nuevamente. Acá. ¿Sí? ¿Cuánto era? 0.3048. Acá está el valor de C. El valor de C es 0.6909 y el valor de N es 1.52. Aquí está. 1.52. Fácil. Entonces ahora aquí están los valores de N y C. Armo mi ecuación. Ahí está. Sustituyo H. ¿Cuánto es H? H sub A. Este es igual a 0.25 metros. Ya estuvo. ¿Cuánto me sale? Bueno, esas ecuaciones están en litros por segundo. Ya estas. Voy a ver acá. Estas, las que están en milímetros, ¿no? ¿Ya? En litros por segundo. Esto no sale en litros por segundo, no se olviden. Y las que están en la izquierda, esta tablita, porque esta PPT la van a tener ustedes, ¿sí? Está en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Metros cúbicos por segundo. A ver. ¿Ya? Litros por segundo. Muy bien. A ver, ¿alguna? Vamos ahí. Buenas tardes. Correcto. Muy bien. Entonces, fíjense, ya estuvo, ¿no? Entonces calculamos y ese es el caudal, ¿no? 84 litros por segundo. Perdón, 84 litros por segundo, nosotros como 84 litros por segundo, etc. ¿Ya? No, aquí hay, a ver, esto nos da, a ver, vamos a ver aquí.
Aquí tenemos una. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ustedes me están siguiendo. A ver. ¿Cuánto era? 0,3048. ¿Está bien? Esta nos da en metros cúbicos por segundo. Correcto, está bien. Muy bien. Aquí nos da 0,084 metros cúbicos por segundo. Y lo convierto, lo multiplico por 1000 y obtengo 84 litros por segundo. Muy bien. Ahora fíjense. ¿Cómo hacemos la calibración automática? Y lo vamos a ver, ahí tengo un Word que lo vamos a revisar en base, digamos, a ya algunos criterios que han sido establecidos en el PCI, etcétera, pero es parte de toda la forma, los procedimientos que existen para calibrar analíticamente y en campo los aforadores parcha. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cómo desarrollamos esta curva de calibración analítica? Fácil. Esta curva que ustedes ven corresponde para un ancho de garganta de 0,3048. Entonces, para ese ancho, yo voy a tener distintas alturas, 0,05 o 5 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 20, etc. ¿De acuerdo? Y como ya tengo mi ecuación, la sustituyo el valor de H sub A en esta ecuación y lo grafico, tabulo. Voy a obtener el valor del caudal para distintas alturas. Y grafico. Y ya tengo mi curva de calibración analítica. Ojo, esa es analítica. ¿Ah? Analítica, nada más. No hay nada ahí, digamos, que hacer, ¿sí? Déjenme ver en esta parte, ¿sí? Ojo, y ese es para funcionamiento libre, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Exacto, para funcionamiento libre, ¿ya? Para descarga libre, ¿ya? Entonces, esta es para descarga, una vez más, descarga libre. Tengo este problema con descarga libre. ¿De acuerdo? Fácil. Entonces, tengo distintos tirantes. En campo, ¿cómo haría? En campo. En campo mido estos valores. En campo tengo que aforar. Tengo que, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Es más complicado, para descarga ahogada. ¿Ya? Pero en campo lo que hay que hacer es distintos aforos. Hacer, digamos, graficar para distintos caudales pequeños y medios y altos y graficar nuestras curvas, ¿ya? ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando está sumergido? Para flujo libre, que eso es lo más recomendable, porque tenemos una buena precisión, más o menos 2 hasta 3% de error en la medición del caudal, lo recomendable es que trabaje a descarga libre. A descarga sumergida, el error puede superar más del 5%, puede ser más menos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la descarga sumergida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa cuando trabaja descarga sumergida? Muy sencillo, significa que cuando descarga libre sabemos que H sub A es un poco mayor que la profundidad H sub B, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una cierta cantidad. Para evaluar si el aforador trabaja sumergido, es necesario definir una sumergencia S de la forma siguiente. S que relaciona H sub B, aquí estamos viendo H sub B con H sub B con H sub B con H sub A. ¿De acuerdo? El tirante medido aquí inmediatamente en la parte inferior de la garganta, ¿sí? Ese tirante relacionado con el tirante medido a 2/3 de la longitud de las paredes de la transición o de la sección convergente. ¿De acuerdo? Es H sub A. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, para cada tipo de aforador, y esto es algo interesante,
la sumergencia ha sido estudiada ya. Ha sido estudiada. Para estos distintos tamaños de aforadores estándar, la sumergencia ha sido estudiada, como lo vamos a ver en una tabla siguiente. Cuando ese es mayor, se dice que el vertedor trabaja a descarga sumergida o ahogada. ¿Qué quiere decir? Que si ese es mayor, si ese es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque H sub B sería mayor que H sub A. Hay que corregir el caudal en este caso, ¿sí? Hay que corregir el caudal. ¿Y cómo lo corregimos? Aquí viene, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos los límites máximos o la sumergencia máxima permitida. Para 1 pulgada, por ejemplo, para 1 pulgada o 25.4 milímetros, la máxima sumergencia que se acepta es 50%. 50%. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, para 15 metros de ancho de garganta, ¿cuál es la sumergencia? 80%. La sumergencia. Sin embargo, fíjense, pese a todas estas investigaciones que se han hecho, ya en el oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Ellos han utilizado mucho por años, los aforadores de garganta corta, los parchas. Pero las investigaciones los lleva a determinar, a estimar errores significativos cuando tienen, digamos, o cuando trabajan a descarga sumergida. Por eso prefieren ellos o recomiendan, eso no lo digo yo, lo recomiendan de acuerdo a las experiencias que ellos tienen. Si tenemos ese problema de descarga sumergida, es mejor tener un aforador de garganta larga o RBC, ¿no? Que ustedes lo conocen, ¿no? Y que vamos a hablar en la siguiente clase o después que terminemos esta parte del parche. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando el valor de S es mayor al permitido, cuando obtenemos una sumergencia, perdón, acá estaba hablando de H sub A, perdón, digamos, esta sumergencia, obviamente debe estar, qué sé yo, de acuerdo a estos valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí hemos dicho si el ancho de garganta es 15.24 metros o máximo 80%, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el caudal, cuando el valor de S es mayor a estos valores, dependiendo del ancho de garganta, entonces hay que corregir. ¿Ya? ¿Y cómo podemos estimar con esta ecuación? Q sub S, o el caudal obviamente bajo condiciones sumergidas, es igual al caudal sin sumersión. ¿Sí? Lo calculamos con la ecuación 1 que hemos visto que caudal es igual a ¿qué? A C por H, ¿a la cuánto era? A la, hemos visto ahí, acá está, bueno, a la N, ¿no? Y eso ya sabemos, ¿no? Dependiendo CH sub a la N, ¿no? Ya sabemos. Va a depender del ancho de garganta. Definir el valor de C y N depende del ancho de garganta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, este Q es determinado con esta ecuación. Y este Q sub C, hay varias aproximaciones, varias ecuaciones empíricas, como se las voy a mostrar a continuación. Bien, entonces, Q sub S es el caudal aforado bajo condición de flujo sumergido, Q es el caudal sin sumersión, calculado con la ecuación, sí, con esta, que no considera flujo sumergido, y Q sub C es el caudal corregido, ¿de acuerdo? Muy bien, el caudal corregido. ¿Correcto? Entonces vamos a suponer esto. Miren, este ejemplito. Calcular el caudal para un aforador partial con un ancho de garganta de 6.10 metros, fíjense. Y antes de entrar, hay muchas figuras que nos permiten calcular. Hay nomogramas, ya como lo vamos a ver, pero también hay ecuaciones, como les comentaba. ¿De acuerdo? Empíricas. Muy bien. Calcular el caudal del aforador partial con un ancho de garganta de 6.10 metros. Vamos a suponer que ustedes tienen un aforador de 6.10 metros. Y asuman que la sumergencia es 89%. Esa relación de H sub B a H sub A. ¿Ya? ¿Ya? Es 89%. Y con el nivel de agua H sub A de 1.5 metros. Es decir, este H sub A es medido en la zona de convergencia. ¿De acuerdo? Es aguas arriba.
de la garganta. Entonces, fácil. Entonces, ya sé que esta es mi ecuación, ¿sí? Que me va a permitir calcular ese caudal. Muy bien, este valor de Q lo calculo con esta ecuación. ¿Correcto? ¿De dónde sale 14.45 y 1.6? Sale, de acuerdo al ancho de garganta, 6.10. Nos vamos acá. ¿Cuánto es? 6.10, ya sabemos, ¿no? Ya sabe. Esto todo debe estar ya automatizado. Aquí estaba. 6.10, 14.45. 14.45 el valor de C y N 1.60. ¿De acuerdo? Muy bien, aproximadamente. Y ahí está. Entonces tienen su ecuación, ¿no? 14.45 por H sub A por 1.6 y esto nos da, ¿cuánto es H sub A? Es 1.5, nos sale 27.64 metros cúbicos por segundo. Pero ese es un caudal sin considerar la sumersión. Ahí estamos utilizando la ecuación a descarga libre. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, quiero preguntar. ¿Está llegando bien, no? El sonido, la imagen, ¿todo está llegando bien? ¿Sí? Sí, todo bien, ingeniero, todo bien. Sí, está bien, está bien. Gracias. Todo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, fíjense, este caudal es el que tenemos que corregir. Este caudal. ¿Cómo lo corregimos? Muy bien, hay dos alternativas. O uso gráficos o también utilizo ecuaciones. ¿De acuerdo? Miren, ¿cómo vamos a ver el primer enfoque? Con gráficos. Vamos a utilizar esta gráfica. Ya. Miren, aquí me dice, de la gráfica es 3.1. ¿Cómo sale 3.1? Voy a la gráfica. Voy a la gráfica antes de ello. Muy bien. Voy a la gráfica. Aquí está mi gráfica. Hay nomogramas, sí, ya establecidos. Les voy a mostrar los nomogramas originales que están en pies. Y esos también han sido ya expresados por algunos autores, pero han hecho algunos ajustes ahí digamos, en algunas ecuaciones, etcétera. ¿Ya? Es preferible chequear, o siempre es bueno chequear las originales que están en pies, como lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense lo interesante que con una ecuación que vamos a utilizar, propuesta por un autor, lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Nos va a salir casi similar. Miren, vamos a ver. A ver, fíjense. ¿Qué nos dice esta gráfica? ¿Qué nos dice? Miren, en el eje X están los gastos de corrección, los QC, en metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Corrección de gasto. ¿Están de acuerdo conmigo? Y en el eje Y está el nivel del agua. H sub A. Aquí está, este es H sub A. ¿De acuerdo? Y estas curvas que ustedes ven, esta línea, son los porcentajes de sumersión, de sumergencia. 50%, 51, 52, perdón, 50, creo que este es 50, bien, 60, bueno, no sé, no, 83, 85, 86, bueno, hasta 99%, ¿de acuerdo? Nosotros estamos asumiendo 89, ¿están de acuerdo conmigo o no? Acá está, ¿cuál es esa curva? Es 88, 89, es esta. Acá está. ¿Cuál es mi H sub A? 1.50. Acá. Ese es mi problema. 1.5. Este es H sub A. 1.50. Bien. Me voy al nomograma. Ubico acá 1.50. Me voy hacia la derecha. Intersecto la curva de sumersión, en este caso de 89%. Esta. Ya está. Y de ahí prolongo una vertical para conectar el eje X y determino el caudal de corrección, que es 1.55 metros cúbicos por segundo. Pero además, los que hicieron estas tablas, les voy a mostrar por ahí, están en pies, ¿cierto? La UCGS o el Servicio de Conservación de Suelos, bueno, con investigaciones de distintas universidades, bueno, la Universidad de Colorado, etcétera, proponen, dicen que para, digamos, fíjense, para foradores de 25.40 centímetros de ancho de garganta hasta directamente utilizar el valor de Q corregido. Sin embargo, si el aforador tiene mayor ancho a 25.40, se recomienda que este valor, que es determinado, en este caso de 1.55 metros cúbicos por segundo, se afecte o se multiplique por un factor.
como ustedes ven aquí en esta grafiquita, ¿no? Aquí esto está en pies, ancho de la garganta en pies. En nuestro caso, ¿cuánto estamos utilizando? El ancho es 6.10. ¿Eso cuánto es? Aproximadamente 20 pies. ¿Están de acuerdo o no? A ver, es 20 por 0.3048, ¿sí? Es 6.09, ¿ya? 20 pies. ¿Qué factor debo utilizar? 2. ¿Qué quiere decir? A este valor lo debo multiplicar por 2. Como ustedes ven aquí abajo, no sé si se nota en la parte inferior, 1.55 metros cúbicos por segundo por 2, y esto me da 3.10 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ahora sí, una vez determinado el valor de corrección, me voy a acá. Lo reemplazo en mi ecuación. ¿Cuánto es Q sub C? 3.10 metros cúbicos es el valor de corrección. Ya está. Entonces, mi caudal medido bajo condiciones sumergidas será 27.64 menos 3.1 me sale 24.54. ¿Están de acuerdo? Ese es con la gráfica. Ahora fíjense, vamos a utilizar esta formulita que fue puesto por Tony Wall, que bueno, ustedes lo pueden encontrar ahí en el Borrow Reclamation de Denver, Colorado, ¿sí? Tony, ustedes pueden encontrar esta ecuación, fíjense, que el caudal nos dice cómo calculamos el caudal de corrección, o el caudal que necesitamos sustraer a este Q, calculado sin sumersión. Dice, el ancho de la garganta dividido entre 10 por X por H sub A elevado al cuadrado. Y el valor de X, ¿sí? En este caso, para metros, para el sistema internacional, tenemos que es igual a 3.364 más 20.19 S. ¿Qué es S? S es la sumersión. O digamos, SS que hemos calculado la relación entre el tirante aguas abajo y el tirante aguas arriba, ¿no? H sub B, H sub A, etc. 3.364 más 20.19 S al cuadrado, que es el factor, en este caso sería 0.89, ¿no? Ese es de acuerdo a mi problema, 89%, este es S igual a 0.89. Logaritmo natural de S, todo eso elevado al cuadrado. Ahora fíjense, voy a aplicar esta ecuación, ¿de acuerdo? Estas dos, aquí están, para S 0.89, para un ancho de garganta de 6.10, para un H sub A de 1.5, voy a obtener X 2.25099 y un Q sub C, este Q sub C, que es el caudal de corrección, de 3.089 metros cúbicos por segundo. ¿Y es similar a esto o no? Similar. En consecuencia, si ustedes utilizan este valor, 2764 menos 3089, les va a salir que el caudal bajo condiciones sumergidas para estas condiciones es 24.5 metros cúbicos por segundo. Entonces tienen ahí dos alternativas. ¿Ya? También les voy a presentar, seguramente ustedes lo van a encontrar por ahí, aquí estas ecuaciones para calcular Q sub C. También nos dan buena aproximación. En este caso ya estas ecuaciones acotan un poco más al ancho de la garganta. Por ejemplo, para anchos de garganta de 15 centímetros, utiliza esta ecuación en función a H sub 1. H sub 1 es H sub A, el tirante aguas arriba de la garganta, y ese es la sumersión, ese 0.89 del cual estábamos hablando, ¿sí? Si el ancho de garganta es 0.3 a 2.5 metros, utilizan esta ecuación. De 2.5 a 15 metros podrían utilizar esta ecuación. Pero either one, como dicen los gringos, esta ecuación que yo les estoy presentando, de acuerdo aquí, da muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Para corregir. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer analíticamente? Hemos dicho que para calibrar en campo es complicado cuando trabaja en forma sumergida. Lo que se sugiere ahí es hacer una calibración, obviamente analítica, ¿no? Medir los tirantes, aguas abajo, aguas arriba, establecer nuestras curvas, de acuerdo con las ecuaciones que acabamos de ver, ¿sí? Para distintos anchos o para distintas sumersiones, podemos calcular Q sub C,
Si calculamos Q sub C, ya tenemos los valores en el eje X. ¿Están de acuerdo? Vamos a suponer que queremos elaborar esta tabla. ¿Cómo elaboraríamos? Perdón, este nomograma. Vamos a suponer que queremos elaborar este nomograma para mi aforador parcial que se localiza en el subsector de riego Lambayeque, por ejemplo, o en el subsector de riego, qué sé yo, etcétera. En el sector de riego Guadalupe, sector de riego, etcétera, ¿no? ¿Ya? Vamos a suponer. ¿Qué creen que debemos hacer? Fácil. Calculamos Q sub C, ya tenemos esto. ¿De acuerdo? Tenemos el nivel aguas arriba, claro. De mediciones lo podemos obtener o no, ¿sí? O para distintas, analíticamente, distintas alturas, H sub A, aguas arriba de la garganta, ya está. Estos valores de sumergencia también. ¿Cómo hay estos valores de sumergencia? ¿Sí? Relaciono los tirantes a aguas abajo y aguas arriba. ¿De acuerdo? O propongo yo niveles de sumergencia y puedo establecer distintas curvas desde 50, 51, a 60, 70, 80, 90, 95, ¿sí? Y construimos este nomograma para nuestro caso. ¿Ya? Bien. Aquí fíjense, aquí tenemos los originales, ¿sí? Esta es un diagrama, nomograma para determinar la corrección que se restará a la descarga libre para obtener la tasa de flujo sumergida para canales parcial, pero este es para 1 a 8 pies. Es decir, para 0.30, 48 metros y ¿cuánto? 8 por 3, 24, 2.5 metros, ¿no? 8 por 0.30, 48 creo que es, sí, 2.44 metros, ¿no? Hasta 2.44 metros, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar esto. Ya están. Pero yo les voy a alcanzar, por ahí tengo unas tablas también, así como la tenemos acá en metros cúbicos por segundo la corrección, hay para otros tamaños, para otros rangos de anchos de garganta. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Entonces, aquí está en pies. Aquí la diferencia es que está en pies cúbicos por segundo, ¿no? ¿Sí? En la corrección, el caudal de corrección del eje X está en pies cúbicos por segundo y la carga obviamente está en pies. Y bueno, estas son las curvas, los porcentajes de sumergencia, ¿sí? Los porcentajes de sumergencia, ¿ya? Y aquí ustedes ven, fíjense, son los factores de corrección. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo tengo una carga de 1 y estoy utilizando una sumergencia de 80%. 1, un pie. ¿Cuánto es un pie? Es 0.30 centímetros, ¿no? 30.5 centímetros. Muy bien, acá voy. ¿Sí? 80, aquí. Bajo. ¿Cuál sería el caudal? El factor de corrección. 0.35. Pero para un pie, ¿qué me dice acá? Para un tamaño de un pie, para un ancho de garganta, vamos a suponer que un pie de carga corresponde a un ancho de garganta de 2 pies. Entonces tengo que utilizar un factor de corrección de ¿cuánto? De 1.8. Es decir, a este valor de 0.35 lo tengo que multiplicar por 1.8. Pero bueno, esto está en pies. Estos son los, digamos, los que, a partir de los cuales se han hecho muchas traducciones, ¿no? Al sistema internacional. Bien, esta es otra, pero ya para los anchos de garganta más grandes, para 10 y 50 pies, ¿sí? Es decir, ya 50 pies es los 15 punto y picos metros de ancho de garganta. ¿Están de acuerdo conmigo? Igual, aguas arriba la carga H sub A en pies y los porcentajes de sumersión, ¿no? Y en estos cuadritos que ustedes notan, ustedes pueden notar, tenemos los factores de corrección. Al valor que nos sale aquí, al caudal corregido que nos sale acá, tenemos que multiplicarlo, dependiendo del ancho de garganta, multiplicarlo por un factor de corrección. ¿Ya? Bien. Ahora, es importante evaluar también la pérdida de carga en un aforador. ¿Ya? En un aforador parcha. ¿Sí? En este caso, fíjense, esta es una figura que nos muestra para anchos de garganta de 10 a 50 pies. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se lee esto? ¿Sí?
Me dan 30 segundos. Creo que, a ver, ahí está. Me parece que aquí, vamos a suponer aquí, vamos a hacer un poquito más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos leer esto? Fíjense. Aquí, fíjense, tenemos la descarga. Tenemos la descarga. Vamos a suponer que tenemos una descarga, qué sé yo, de 100 pies cúbicos por segundo. Bueno, esto está en pies, ¿no? He tratado de buscar esta en relación a pérdida de carga. He visto que la mayoría de manuales que ya se han desarrollado no consideran la pérdida de carga. Sí, digamos, en español, en castellano, ¿no? Pero, digamos, en los originales, los que evalúan esta en distintos valles en los Estados Unidos, de alguna forma recomiendan evaluar las pérdidas de carga. ¿De acuerdo? Aquí fíjense, lo que hay que definir es primero digamos, cuál es la descarga. ¿De acuerdo? La descarga, en este caso. Vamos a suponer que yo estoy trabajando, la descarga y la sumersión. Vamos a suponer que yo tengo una descarga en mi aforador de 100 pies cúbicos por segundo. ¿Cuánto es 100 pies cúbicos por segundo? ¿Tienen idea? 100 por 0.028 aproximadamente, ¿no? Es más o menos 2.8 metros cúbicos por segundo, ¿no? Más o menos 2.8 a 2.9 metros cúbicos por segundo. Vamos a suponer que tenemos 100 pies cúbicos por segundo, aproximadamente 2.8 metros cúbicos por segundo acá. Ya, perfecto, ubico mi curva. Ah, esta es la curva, ¿ya? De descarga. Bien, y de acuerdo a mi análisis que hemos hecho en campo, establecemos que hay una sumersión, por ejemplo, del 85%. Ah, ya identifiqué la curva de descarga de 100 pies cúbicos o 2.8 metros cúbicos por segundo. Ahora voy a establecer, 85%. Acá está la sumersión 85. Conecto, fíjense, acá está 85. ¿De acuerdo? Voy avanzando hasta conectar a la curva de 100 pies cúbicos por segundo o 2.8 metros cúbicos por segundo. Ya está. Una vez que conectado, me voy hacia la derecha. Jalo una horizontal a la derecha. Y acá va a depender del ancho de garganta. Fíjense, aquí estamos relacionando descarga, porcentaje de sumersión y ancho de la garganta. ¿Correcto? Entonces vamos a suponer que el ancho de la garganta es vamos a suponer que es 12 pies. A ver. Este es 20 pies, ¿no? 20 pies. Vamos a suponer que es 20 pies acá. Que más o menos es, para aquí es 40, 30. ¿Está bien? Está bien. 20 pies aquí. Ya, aquí, 20 pies. Muy bien. Entonces, conecto. Esta curva representa el ancho de garganta de 20 pies, que más o menos es 6 metros, ¿no? Ahora sí, bajo. Y determino mi pérdida de carga. En este caso es alrededor de 0.27. 0.27 pies. Y esto es igual 0.27 por 0.3048 nos da por 0.08 metros, es decir, 8 centímetros, ¿no? 8 centímetros. 8 centímetros. Aproximadamente, ¿no? 0.27 pies por 0.3048, ¿no? Que es un pie es igual a 0.3048 metros. 8 centímetros, 0.08 más o menos, ¿no? Bien, que podríamos estar, digamos, eso tenemos que comparar con su tirante de agua, la carga de velocidad, digamos, perdón, el tirante al inicio, ¿sí? A la entrada de la transición, ¿de acuerdo? O perdón, a la entrada de la garganta, para ver cuál realmente, cuánto significa, o sea, con el tirante que hemos medido, aguas arriba, cuánto significa esas pérdidas de carga, ¿no?
de 8 centímetros en este caso. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a hablar, después de esta parte de calibración de campo, vamos a responder, tengo ahí, seguramente hay varias preguntas. ¿Cómo calibramos analíticamente? Ya lo hemos explicado. Analíticamente son con las ecuaciones. Tenemos distintos tirantes. Para descarga libre es muy fácil. ¿De acuerdo? Tengo tirantes, distintos tirantes, H sub A, en la sección convergente. ¿Sí? Esto. ¿Sí? En la sección convergente, distintos H's. Y obtengo los distintos caudales. De acuerdo al ancho de garganta, establezco mi ecuación y ya está. Y construyo mi curva. ¿Ya? De calibración analítica. Bien, ese es descarga libre. Descarga ahogada es más complicado. En campo. Aquí, digamos, analíticamente es viable, no es difícil. Hay que manejar las ecuaciones para calcular. Sabemos que esta es mi ecuación fundamental, ¿de acuerdo? El caudal determinado bajo condiciones de sumersión, condiciones sumergidas. Tengo que establecer qué ecuación voy a utilizar, Q sub C, para calcular, evaluar el caudal de corrección. ¿De acuerdo? Una vez utilizando o utilizando nomogramas o diagramas, etc. Como lo hemos visto acá en esta parte. ¿Ya? Entonces, si conocemos este Q sub C, calculamos este Q sub C para distintos caudales, ojo, para distintos, acuérdense que este Q se calcula con la fórmula para descarga libre. Entonces, nosotros podemos, y para descarga libre, utiliza pues el H sub A. Para distintos H sub A, vamos a calcular distintos Q caudales. ¿De acuerdo? Igual, para Q sub C, igual, vamos a tener distintos H sub A para calcular Q sub C. Es esta fórmula, por ejemplo. Utilizamos esta fórmula. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular para distintas cargas, vamos a calcular distintos Q sub C. ¿De acuerdo? Y hacemos esta gráfica, ¿no? Eje X, Q sub C, y eje Y a H sub A para distintas sumersiones, distintos porcentajes de sumersión. ¿De acuerdo? Porque acuérdense, ojo, acuérdense. Alguien me puede decir, ¿por qué la sumersión? ¿Por qué? Porque en la ecuación empírica, en estas ecuaciones matemáticas, está S. Y vamos a suponer que estamos utilizando S0, 0.89. Para 0.89 tengo distintos H sub A. En consecuencia, para 0.89 voy a tener distintos H sub A y también, digamos, Q sub C, caudal de corrección. Y con ello construyo mi, digamos, mi curva. ¿Ya? Mi curva. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Ahora fíjense, en campo, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que verificar, ¿de acuerdo? Lo que hay que verificar es que exista un mantenimiento, o hay que hacerle mantenimiento. Cuando vamos a campo, hay que hacerle un mantenimiento. Recomendable cada 6 meses, ¿no? O darle en una campaña, digamos, o en un periodo de operación, un par de veces, 2 veces. Hay que frecuentemente chequear, sobre todo en los periodos donde hay una cantidad de agua importante, ¿sí? Una cantidad de agua importante en el sistema de riego. Entonces, hay que asegurarnos del mantenimiento, de la limpieza, sobre todo de la regla del aforador, ¿no? Esa regla para medir H sub A o H sub B. ¿Correcto? Ya saben dónde se mide H sub A y H sub B. Con la ayuda de un correntómetro, ya ustedes saben, puede ser, si es un ancho de garganta pequeño, descargas, qué sé yo, menores a 100 litros por segundo, 50 litros por segundo, creo que un aforador de esos electromagnéticos podría ayudar mucho. ¿Sí? Que en forma automática, sí, con sensores, nos puede medir la velocidad, el caudal. Medir el caudal que pasa por el aforador, se toma la lectura sobre la regla graduada,
¿sí? Sobre esa regla graduada hay que tomar la lectura, ¿de acuerdo? Hay que tomar la lectura sobre la regla graduada, que se encuentra aguas arriba del aforador, es decir, esto para H sub A. Con esto se logra una relación H sub 1 o H sub A, que vamos a colocar acá, versus Q, versus el caudal. Entonces tenemos para distintos H's, vamos a tener distintos caudales. Esa es la idea. Se realiza el paso anterior tantas veces, es decir, esta lectura, tantas veces como varíe el caudal que pasa por el aforador. Es decir, vamos a determinar si afora para distintos caudales, pequeños, grandes, medios. ¿Ya? Siguiente paso. Se construye una curva de elevaciones de H sub A versus caudales. Es decir, vamos a tener una curva, ¿sí? Probablemente H sub A, caudal. Caudal. ¿De acuerdo? Vamos a tener distintas curvas. ¿Ya? Distintas curvas. ¿Sí? El paso 3 se debe repetir un mínimo de 3 veces. Es decir, este paso 1, 2, 3, tomar la lectura graduada. Esta lectura en la regla graduada es en paralelo al aforo, en forma simultánea. Estoy aforando y también estamos tomando el valor de H sub A, el tirante. ¿Ya? Entonces, luego dibujar las curvas de calibración sobre una escala gráfica y ajustar, ¿sí? Ajustar. Acá podemos ajustar una curva promedio, por ejemplo, ¿no? Una curva promedio, ¿de acuerdo? ¿Sí? De las curvas de calibración. Entonces, este paso realmente nos permite minimizar los errores de lectura de campo y estar por debajo de un 3% en la precisión, de error en la precisión. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, cuando el aforador está trabajando a descarga ahogada, es más complicado. Ahí es preferible o es recomendable hacer una calibración analítica. Obviamente que eso no quita que nosotros, ¿dónde está? Aquí, que nosotros midamos, eso no quita que midamos H sub B y H sub A en campo. Debemos medir H sub A y H sub B en campo y establecer estas gráficas para nuestras condiciones, ¿cierto? Estas gráficas. Porque acuérdense, con H sub B y H sub A, ¿qué determino? Determino el porcentaje de sumersión. 70%, 50%, 65%, 85%, 90%. Y si determino ese en campo, ¿están de acuerdo? Para distintas, tendría que hacerlas, ¿no? Para distintas sumersiones. ¿Qué pasa cuando está sumergido 60%? ¿Qué pasa cuando está sumergido 80%, 90%? Es tedioso. Y encontrar esas condiciones exclusivamente 80% sumergido y para ello determinar distintas H sub A, pequeños, mínimos, medios y máximos. ¿Para qué? Para poder calcular este Q sub C de corrección. Y con ese Q sub C y esos diferentes H sub A que hemos medido en campo, poder desarrollar esta curva para ese porcentaje de sumersión. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo en campo tengo que identificar una sumersión. Vamos a poner tirante aguas abajo, tirante aguas arriba. ¿De acuerdo? Ya. Ah, mira, de acuerdo, esto me sale 75%. Ok, mira, no va a cambiar el flujo y voy a hacer distintas mediciones de digamos, H sub A aguas arriba, ¿no? O sea, es trabajoso, ¿no? Y puede llevar, es trabajoso y podría llevarnos a errores en estimar el caudal, ¿no? Por eso es que se recomienda cuando es sumergido, número uno, se recomienda hacerlo analíticamente y número dos, creo que es lo más viable, cuando hay sumersión es preferible cambiar el aforador y tener mejor construir un aforador de garganta larga. Ese nos quita todo o nos resuelve el problema, ¿ya? Nos resuelve el problema de la sumersión, etc. Bien, entonces, algunas ventajas acá, digamos, del medidor Parshall. Las pérdidas de carga son relativamente bajas. Se estima que es un cuarto del vertedero de cresta aguda, por ejemplo,
El caudal puede estimarse con precisión adecuada cuando el flujo, ¿sí? Cuando el flujo, ¿sí? Cuando el flujo o cuando el aflorador es descarga libre, a descarga libre obviamente el error está entre más menos 3%. Cuando el flujo es sumergido, el error puede llegar hasta más menos 5%, incluso mayor a 5%. Algunas estimaciones en el oeste de Estados Unidos han llegado a determinar a valores hasta el 15-20%. Es bastante. Es bastante. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no se recomienda que un aforador parcial trabaje en forma sumergida. No. Si hay problemas para conseguir la descarga libre, es preferible construir un aforador de garganta larga. ¿Ya? Bien. Los sedimentos no se depositan debido a que en la garganta, a la entrada en la garganta, aumenta la velocidad eliminando los asolves. En la estructura eso no quita que no hagamos el mantenimiento. Tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? La velocidad de llegada no fluye en el cálculo del caudal, ¿sí? La pérdida de carga es mucho menor que en otros medidores. Hemos dicho que es 1/4, por ejemplo, de los vertedores de cresta aguda. Sí, eso es verdad. Y la ventaja que tenemos es que existen muchos tamaños estándares, ¿no? Ya diseñados, probados en distintas partes, en distintas latitudes, comercialmente hablando, ¿no? Ya desde los más pequeñitos, de 1 pulgada, imagínense, desde 1 litro hasta 85, 90 metros cúbicos por segundo. 85, 90 metros cúbicos por segundo es bastante, ¿ah? Es bastante agua. Es bastante agua. Para un sistema de riego, obviamente. ¿Cuál es la desventaja de un vertedero, de un parcial, perdón, de un medidor parcial? La geometría complicada, necesitamos adaptar una transición, una sección convergente, darle las pendientes adecuadas, ¿sí? En la garganta tiene que ser una pendiente descendente y comenzar a subir ya en la zona divergente hasta alcanzar el fondo del canal. No se recomienda diseñar y configurar canales parcial para medición de flujo sumergido, porque se puede diseñar canales menos costosos de garganta larga que se acercan o se exceden los límites de inmersión o de 90% con una sola medición, aguas arriba. Es decir, si tenemos el problema de flujo, la idea con esto es, si tenemos flujo sumergido, es preferible construir, si no nos da las condiciones después de haber hecho el análisis, oye, no va a trabajar a flujo sumergido, ni hablar, cámbialo por un RBC, por uno de garganta larga como un RBC, por ejemplo. ¿Ya? Además, la caída requerida en la superficie del agua suele ser menor que los canales de garganta larga, particularmente los estilos de vertedero de cresta ancha, por ejemplo, ¿no? Estos son los de vertederos de garganta larga, de cresta ancha. Aquí, fíjense, esto es importante tener en cuenta para instalar un medidor de garganta, un medidor de garganta corta o aforador parcha. Ubicar, y eso creo que en general para todos los aforadores, un tramo uniforme, ¿sí? En un tramo recto, sin obstáculos, sin asolves, sin nada, ¿ya? Se debe tener un tramo recto que sea aproximadamente 10 veces el ancho del fondo del canal. Vamos a suponer que este es el canal, ¿no? Vamos a suponer que es trapezoidal. O es irregular o es regular, lo que fuera, ¿no? Si es rectangular es fácil. Se refiere a este ancho, ¿no? Si es irregular, obviamente tendremos que tomar este ancho. 10 veces. Vamos a suponer que tiene 4 metros. Entonces, aguas arriba, a 40 metros, vamos a suponer que tiene ¿cuánto? 4 metros. 40 metros arriba, no debería haber nada. Debe ser recto, debe ser uniforme en lo posible. ¿Ya? Esto es importante. Esto es importante. ¿Ya? El fondo del canal es diferente para cada tipo de sección transversal, eso lo sabemos, ¿no? Si es un canal natural o de tierra, va a tener una sección irregular, es muy probable. Entonces, desde este punto donde se localiza el aforador parcial, debe ser
aguas arriba no debe haber ningún obstáculo, ninguna curvatura. 10 veces debe ser este tramo. Este tramo recto debe ser 10 veces el ancho de este canal. O sea, 10 veces. ¿Ya? Una vez más, si este mide 4 metros, entonces esta longitud debería ser aproximadamente 40 metros. A partir de 40 metros podría haber alguna singularidad, etc. Aún así, hay que ver también la influencia si es que hay tomas directas. También eso no. No podemos permitir tomas directas dentro de ese, digamos, de donde se localiza la estructura. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué más podemos decir ahí? Los usos y aplicaciones de los parchals, ya sabemos, fue ideado teniendo en cuenta como objetivo principal para la irrigación, los tamaños menores para regular la descarga de agua de propiedades agrícolas. Los chiquititos de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas son para más internos. Y los mayores para los sistemas, los canales de riego, ¿no? ¿Sí? 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, 5 metros cúbicos. Los medidores Parshall también son aplicados al control de la velocidad en los desarenadores de estaciones de tratamiento de aguas. Los medidores Parshall pueden ser utilizados con la finalidad, con facilidad en la medición del caudal, servicio de tratamiento de agua. Su empleo ha sido recomendado para canales principales, entrada, depósitos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver ahora sí, tenemos las 7:26 exactamente. Vamos a ver, a resolver algunas preguntas primero, ¿ya? Y después, antes que empiece el partido, ¿sí? Muy bien, vamos a chequear. Vamos a chequear. ¿No se ve? ¿Me dice? ¿No se ve? No, si está bien. Alguien no se veía. Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cómo determinar el porcentaje de sumersión en un medidor Parshall cuando está llevando agua? Fácil. Hay que ir al campo y medir, ¿no? ¿Ya? Hay que ir al campo y medir. ¿De acuerdo? Bien. H sub A y H sub B. Ya sabemos de hoy en adelante H sub A y H sub B. ¿Qué más tenemos ahí? En el caso del punto de partida no sea el H sub A, sino el caudal conocido como decides entre dos anchos que puedes trabajar con ese punto. Brian Fernández dice, en caso el punto de partida no sea el H sub A, sino el caudal conocido, ¿cómo decides entre dos anchos que pueden trabajar con ese Q? Bueno, habría que ver. Ah, si conoces el caudal, dices, ¿no? ¿Sí? Si conoces el caudal, ¿cómo decido entre dos anchos? Bueno, los anchos en realidad, esto es medible, ¿no? ¿Sí? De aquí te voy a dar pase para que me puedas aclarar esa pregunta, Brian. En el campo, ¿cómo se sabe si la descarga está sumergida o ahogada? Fácil. ¿Ya? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hemos dicho? Nos vamos, medimos H sub B y H sub A. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que hemos medido H sub B y H sub A, encontramos esa relación de S. Si S nos da, por ejemplo, estoy hablando en voz alta, 0.7 y 0.7 y mi ancho, vamos a suponer, mi ancho de garganta es, acá está, vamos a ver que 70%, y mi ancho de garganta es, por ejemplo, vamos a ver algo, vamos a suponer que me dio 75% o 80%, mi relación entre H sub B, para hacerlo, para que se comprenda, H sub B y H sub A me da 80%. ¿Están de acuerdo conmigo? 0.8. ¿Están de acuerdo? Y mi ancho de garganta es 1.5 metros de mi aforador. ¿Están de acuerdo? Ah, me voy. Mira, ¿cuál es el límite máximo? Esto no lo digo yo, esto está establecido ya.
1.5. ¿Qué significa? Que el máximo permitido es 70. ¿Qué quiere decir? Sí, que el caudal en el aforador obviamente tiene que reducirse, tiene que corregirse. Si bien es cierto, hay una sumersión, pero, perdón, la sumersión que acabamos de calcular, 80, está por encima de este límite permitido. En consecuencia, tengo que corregir con esta formulita. Si está por debajo, vamos a suponer que fueron a calcular, midieron H sub A y H sub B y relacionan H sub B y H sub A y le sale 60%, 65 y el ancho de garganta es 1,5, no hay problema. Está trabajando como libre. Porque el máximo permitido es este, 70. A partir de ahí ya tenemos problemas en la medición del tirante. En consecuencia, en la estimación de la descarga. ¿Ya? Bien, a ver. Vamos a ver. En campo, ¿cómo se sabe si la descarga está? Ya. Gracias, Pedro. Alberto Osorio dice, los sedimentos en suspensión pueden modificarse. Claro, claro, claro. Claro que sí. Claro que pueden modificar. De hecho, mira, cuando hay, a ver, primero, si hubiera sedimento, mira, lo ideal que un sistema de riego es no entre más allá de un 10% de concentración en volumen de sedimentos, que entre lo más pequeño. O sea, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Se supone que ya estamos en un sistema de riego, ya pasó la bocatoma, en la bocatoma hubo un desarenador aguas abajo, etc. Estoy tratando de imaginar, ¿ya? Ese es lo ideal. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? A partir del 20% de concentración en volumen de sedimentos, ¿cierto? Es catalogado ya como un flujo hiperconcentrado, es denotado como un flujo hiperconcentrado. A partir de yo diría que a partir de un 18, 17, 18 a 20% ya hacia arriba de concentración en volumen, es un flujo hiperconcentrado. Y en la medida que se va incrementando esa concentración de volumen, el flujo se va haciendo más lento, pero es más agresivo, es más destructor. ¿Ya? Un poquito más lento, disminuye la velocidad. Y el tirante se incrementa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando medimos el caudal, ¿no? El caudal, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Dice Eduardo Faustino, ¿es válido tomar mediciones con correntómetro aguas arriba del aforador? Y si es así, ¿a qué distancia? Brian Fernández. Sí, yo creo que, mira, a ver, por principio de conservación de la masa, ¿estás de acuerdo conmigo que el caudal que llega, el caudal, vamos a suponer, a ver, por principio de conservación de la masa, vamos a suponer que este es el canal y tu aforador está acá justo. Y aquí estás a 30 metros aguas arriba, 30, 40 metros. Haces el aforo, 40 metros. El caudal que llega acá y que está 50 metros aguas abajo, 40 metros aguas abajo, ¿es el mismo o no? Q1 por conservación es igual a Q2 o no. ¿Ya? Las pérdidas, obviamente que hay que considerar las pérdidas. O sea, por la distancia las pérdidas son pequeñas. Las pérdidas de carga, que podrían influir en algún cálculo ahí del tirante, etc. ¿Ya? Pero por conservación de la masa, tú puedes asumir, y eso es un supuesto aceptable, que este Q1 aforado en este punto, a unos 40 metros aguas arriba del aforador, puede darse ese caso. ¿Ya? Pero tendrías que más o menos a la distancia que estamos considerando unas 8 o 10 veces, hasta 8 o 10 veces, ¿no? No debe existir curvaturas, obviamente, dentro de ese tramo recto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es posible. Cuando son medidos los partials automatizados, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué me dice? Ingeniero Gilmer Benavides, a ver, por acá se me escapó. Cuando son automatizados es otra cosa. ¿Ya? Eso lo vamos a hablar más adelante en el capítulo, en una sesión de automatización. ¿De acuerdo? ¿Ya? Gilmer Benavides. Ingeniero, hoy he tenido mucho inconveniente en el internet, le agradecería me envíe las... Claro que sí, ahorita la coloco, disculpen.
Ahorita la coloco en la diapositiva. Al analizar un medidor Parshall, verificamos que la regla arroja un caudal diferente a un aforador en molinete calibrado, con diferencia de 12 litros por segundo respecto al correntómetro. ¿Se requiere calibrar? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo? Vamos a repasar nuevamente lo que habíamos explicado acá, ¿sí? Por supuesto. Se supone que los molinetes, a ver, de repente eso no lo precisé cuando hablamos del aforador. Por lo general los molinetes están diseñados para tener una alta precisión, ¿ah? Los últimos sobre todo, 1%, 2%, ¿ya? 2%, hasta 3% de error máximo en la precisión. O sea, son muy, últimamente han salido, los que están saliendo, tienen muy buena precisión en medir la velocidad, el tirante, etc. ¿Ya? Y el caudal en consecuencia. Entonces, hay que hacer eso. Y acá les decía, ¿no? Entonces, en campo lo que hay que hacer es, si detectaste eso definitivamente, entonces haces distintas mediciones de caudal y en forma paralela, con el correntómetro, con ese que me dices que es un buen correntómetro, que está calibrado, etcétera, tu correntómetro, haces distintas mediciones para distintos caudales, ¿de acuerdo? Para caudales pequeñitos, medios y altos, ¿ya? Y tomas en forma paralela, inmediata, tomas la regla, digamos, el valor de H sub A, en la regla graduada. Acuérdate que hay una regla graduada, H sub A, donde se mide H sub A, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso nos va a permitir establecer una relación de H sub A versus caudal, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Este Q, ¿qué cosa es? Este Q es el que has medido con el correntómetro. Este H sub A es el que está aguas arriba, 2/3 de la longitud de las paredes de la transición de la sección convergente. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, una vez que has hecho eso, o sea, ese paso, estas mediciones lo haces para distintas, digamos, caudales. Y de ahí construyes una relación, lo que habíamos visto, ¿no? H sub A y Q. ¿Sí? Mínimo, digamos, hay que repetir ese mismo procedimiento unas 3 veces, 3, 4 veces. Sacar una curva promedio. Dibujas todas las curvas de calibración y ajustas a una curva promedio. También se puede ajustar, ojo, se puede ajustar de acuerdo, todavía no vemos el tema de linímetros, ¿no? ¿Sí? Ahí podemos ajustar a una curva potencial, etcétera. ¿Es posible? La respuesta es sí. Se puede conseguir una ecuación de esta curva ajustada a una ecuación de calibración, ¿ya? Entonces, esto realmente va a permitir, hacer 3, 4 veces el proceso va a permitir disminuir el error en la estimación del caudal finalmente por el aforador. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Bien. Ojo. El primer examen, muy bien. Analizar el medidor Parshall, verificamos que... Ya, muy bien. A ver, gracias, Freddy, Guillén. Freddy, el 19 está programado el examen. Hoy estamos 17. El miércoles voy a colocar un examen, entra hasta esta parte, aforador Parshall. ¿Sí? Y un examen ahí en la plataforma, por favor. Muy sencillo. La Autoridad Nacional del Agua nos ha pedido que apliquemos estas evaluaciones conceptuales, de criterios. Ya muchos de ustedes han participado el curso anterior, así que más o menos saben cómo son esos exámenes conceptuales. No es que vamos a hacer problemotas, no. Un poco de criterio, sí, para poder resolver los problemas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el miércoles yo voy a colocar ese examen en ¿cómo están el miércoles? ¿Sí? Ahora vamos por ahí. Vemos. ¿Sí? Vamos a colocar digamos, ese examen sencillo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Le recuerdo, doctor, disculpe. Una Le pregunta. recuerdo que mañana es miércoles. Hoy, mañana es miércoles. Claro, el examen es el jueves 19. El jueves 19, perdón. Disculpen. Jueves 19. Sí, gracias, Freddy Guillén. Ingeniero, una consulta. Dígame. Ingeniero, ¿qué consideraciones
tenemos que tener cuando un aforador parcial en ocasiones trabaja sumergido, o sea, por operación dentro de la junta, la comisión, para brindar el servicio a unos usuarios, ellos tienen tomas, ¿no? Que cada cierto tiempo la suben, bajan, y entonces el aforador parcial trabaja sumergido cada cierto tiempo. Ya. Entonces, se tiene que hacer calibraciones sumergido y calibración cuando trabaja descarga libre. Exacto, dices en el clavo y esa es la respuesta. Tú tienes que tener tus curvas de calibración para descarga libre, ¿correcto? Sí. Es decir, al final llegas a este tipo de ecuaciones analíticas y también de campo. Para distintos caudales, ¿cierto? Tienes distintos HSUAs. Los caudales medidos con el correntómetro, ¿de acuerdo? Y vas a tener distintos HSUAs. Puedes ir ajustando a una curva, ¿cierto? Tal como lo hemos explicado. Para el caso, es decir, para descarga libre y para descarga ahogada, lo mismo. Tienes que tener otra condición, tienes que tener para distintos porcentajes de sumersión, tienes que tener tus curvas de, digamos, de aforo de campo. Es complicado realmente calibrar cuando trabaja a descarga sumergida, porque tienes que estar midiendo el SH sub B, la descarga, o perdón, el tirante de aguas abajo, justo en la parte inferior de la garganta, y también SH sub A que está localizado en la zona o en la sección convergente. Pero la idea es hacer los dos. Y para el de sumersión, que es el más complicado, cuando trabaja bajo condiciones de sumersión o sumergidas, tienes que elaborar esto. Encontrar tu valor de Q sub C, tu caudal de corrección, y también, bueno, estos HSUA son de campo. ¿Cómo calculas H o cómo calculas S? La sumersión, fácil, con esta formulita. Calculas, mides H sub B y H sub A y obtienes la sumersión. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide, por ejemplo, el ancho del vertedero ahí? ¿Cuánto mide? O, perdón, del aforador. Vamos a suponer que el ancho es... A ver, ¿tienes idea cuál es el ancho del vertedero de un aforador, algo que tengas ahí en mente? Vamos a suponer que sea 6 metros. Ya. 6 metros de ancho. Y si tú de las mediciones de campo sacaste que esta relación de H sub B, de este tirante aguas abajo y este tirante aguas arriba en la zona de convergencia, es 75%, 70%, entonces no necesitas corregir. Ya. No necesitas corregir. Pero si sale mayor a 80%, 85%, ahí sí tienes que corregir. Utilizando gráficos que ya existen, yo les voy a anexar ahí una bibliografía, estos tipos de nomogramas, o ustedes pueden construirlo con las ecuaciones que también se las estoy proporcionando. ¿Ya? Como la que estábamos discutiendo en un momento esta, para hallar Q sub C. Pero ¿Ya? igual tenemos que considerar que ese parcial trabaja sumergido, ¿no? Exacto. No pero podemos tienes... decir que trabaja siempre descarga libre, porque sí, en cada ciertos días, cada cierta época, brinda una sumersión. Exacto. Pero puede darse el caso que esté trabajando sumergido, pero que no necesitas corregir. Claro, claro. Ay, ay. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta estos criterios que están establecidos. ¿Ya? Están establecidos. Estos porcentajes de sumersión están establecidos. ¿Ya? Solo voy a alcanzarles ahí la bibliografía, obviamente, donde ha salido todo esto, la teoría. Y ya. Entonces, si supera la máxima sumersión permitida, entonces ahí hay que corregir. Si está dentro, por debajo, no hay que corregir. Puede que esté trabajando, digamos, ¿no? Forma sumergida, pero está dentro del límite permisible. ¿Ya? Y cuando esa sumersión ya llega y el medidor parcial se ahoga. No, pues ahí sí ya estás por encima, estás cerca a 100. Ahí sí ya no. Ni hablar. Y ahí el error, Tienes que poner la corrección. y algo que ya me hiciste acordar,
Y las investigaciones, porque esto, tú sabes que esto fue trabajado en los Estados Unidos mucho tiempo, pues desde que Parchal, del año 1915, 1916, te imaginas, ya tienen un siglo con este tema, más de 100 años. Entonces, ellos han llegado incluso a determinar que mayor a 95% de sumersión ya no. El caudal va a salir un error muy grande. Es imposible hacer una estimación con mayor a 95% de sumersión. ¿Ya? Entonces, esas condiciones hay que verlas en campo y, de hecho, si tenemos problemas con ese aforador, recomiendan con ese parche que se sumerge, siempre hay que mejor cambiarlo por un RBC. Que es un aforador de garganta larga, ¿no? Ese nos va a liberar de la sumersión, aguas abajo, o en la salida del, ¿ya? Ok, Inge, gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Si tuvieran alguna pregunta adicional, si no... Inge, buenas noches. Dos preguntas. Pero rapidito, que ya me voy. A Rapidísimo, ver, Inge, ya. Inge, dentro de los criterios que usted decía sobre 10 veces el ancho de la solera del canal, ya, eso también se cumple cuando tenemos una compuerta lateral y aguas abajo, necesitamos construir un medidor partial. Aguas abajo, claro. Vamos a ese criterio es para eso también, ingeniero, para cuando tenemos una compuerta, por ejemplo, en el caso del canal Taimi tiene sus laterales, 13 laterales. Ya. Entonces yo quiero construir en uno de los laterales un L1, un partial. ¿También se cumple aplicar el 10%, 10 veces el ancho de la solera o no? ¿Cuál es, para ubicar, por ejemplo, el partial. Esquematízame, la bocatoma y aguas abajo. ¿Tienes la bocatoma? ¿Tienes el partial, dices, no? ¿O tienes la compuerta, correcto? ¿Ya? Tengo una compuerta lateral. Ya, ajá. Perfecto. Tengo un canal de derivación, ya que es el timing. Luego tengo una compuerta lateral para empezar con un L1. Ya, con un lateral, un canal de distribución, ya. Un canal de distribución L1 y necesito yo construir un partial. Entonces, la distancia donde yo debo ubicar ese partial de esa captación, de ese L1, ¿es también válido aplicar 10 veces el valor del ancho de la solera? ¿Aguas abajo? O tengo que hacerlo más aguas abajo, pues, Inge, sí. No, aguas abajo. Más o menos, ¿qué ancho tiene el canal principal? Ingeniero, 4 metros. 4 metros. Ya, 10 por 4, 40. No, es preferible. Bueno, se recomienda 50 metros aguas abajo, mínimo. Ya, 50 mínimo, metros aguas abajo, mínimo. De un lateral, de una compuerta que tú tengas en el canal principal, porque me supongo que tienes un lateral, ¿correcto? Ajá. Y aguas abajo mínimo 50 metros. Pero eso hay que corroborarlo con, digamos, cómo está llegando a 50 metros el flujo, el régimen de flujo, ¿no? Ya. Pero mínimo tendría que ser, si es 4, bueno, 10 por 4, 40, pero yo no, digamos, 40 metros, mínimo 50, ¿no? Lo que estás viendo acá es que si este es el parchal, aguas arriba no debe existir ninguna singularidad 10 veces. Si es 4, sería 40 metros, ¿no? Para asegurarme, le pongo 10 más, 50. No debería haber ninguna singularidad. ¿Me entiendes? Ya, ingeniero, bacán. Si hay una extracción acá, esto va a afectar. Vamos a suponer que tú tienes el lateral y a 20 metros, a 30 metros quieres construir el parche. De cajón, el cambio de régimen de flujo va a afectar la operación del canal parche. ¿Ya? Ya, sí, ingeniero, más por el tema del arenamiento, porque hay parciales en laterales que se arenan y ahí prácticamente altera. Uno. Dos es las condiciones del flujo de aproximación al aforador parche. Necesitamos crear las condiciones para que el flujo que llegue ahí sea lo más uniforme posible. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Y eso no lo podemos alcanzar en 10, 20, 30 metros si tenemos una singularidad, una estructura ahí, una compuerta, un lateral, ¿no? Claro, ingeniero. La segunda pregunta, ingeniero. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de mira o lignímetro se debe instalar en ese tanque tranquilizadora
si es, ¿cómo se llama? Graduada a alto relieve o con una plancha, ¿cómo se llama? Sin alto relieve. Lo mejor sería en alto relieve. Es decir, lo que usted tiene que ver en la práctica en el campo, a ver, por favor, por eso micrófono, que se le facilite la lectura, ¿ya? Eso en general. Hay distintos materiales, obviamente, pero si es alto relieve, mucho mejor. Pero lo que queremos es que una mira o un linímetro que nos facilite o que en forma rápida nosotros no tengamos ningún inconveniente para poder leer la profundidad del flujo en ese punto. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. A ver ahí, nos vemos el jueves. Entonces, el jueves vamos a poner por ahí un quiz, así que prepárense. Tenemos más de una oportunidad para dar el examen, porque mi internet es pésima. ¿Se corta? Sí, claro. Sí, vamos a ver. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. Listo. Muy bien, cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Arriba Perú, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Hasta el jueves, arriba Perú. Hasta el jueves. Dios los bendiga. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Cuídense.